El tema que nos ocupa ahora es lagunas para el tratamiento de los purines generados en producciones lecheras y porcinas, aspectos constructivos, operativos y de mantenimiento. Este tema va a estar dado por Karina García, del INTA Barrow. Karina es licenciada en Tecnología Ambiental, egresada de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional del Centro de la provincia de Buenos Aires, máster en Gestión Integral de Agua, Universidad de Cádiz, España, en el 2009, investigadora en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria en la Chacra Experimental Integrada Barrow desde abril del 2020 y en la Estación Experimental Agropecuaria Rafaela desde el 2007 al 2020. Licenciada Karina García, el auditorio es todo suyo. No hay para intimidar. Bueno, buen día. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, la idea es mostrarles, básicamente el tema es muy largo en realidad, pero bueno, la idea es que se lleven un disparador y algunos conceptos claves que estamos viendo un poco, sobre todo a partir de la experiencia de lo que venimos viendo no solo en los casos de éxitos, que son los más fáciles de mostrar, sino en muchos problemas que ocurren luego de un dimensionamiento o de una instalación, específicamente, como dice el título, de lagunas. Así que bueno, la idea es ir mostrándoles un pantallazo de eso. Bueno, como seguramente se habrán mencionado previamente y como todos sabemos, la intensificación, las producciones pecuarias en general vienen sufriendo un fuerte proceso de intensificación que, como dice ahí, está dado por dos características puntuales. Por un lado, el mayor número de animales por unidad de superficie, que con todo el correspondiente aumento en el uso de demandas, ¿no? En el uso de demandas de recursos naturales, en el uso de alimentos, en el mayor uso de esos recursos y en la concentración de la producción animal en un menor número de productores. Esto se ve en general en la mayoría de las producciones, no hay un tipo de producción que prevalezca ante la otra. Entonces, frente a esto, lo que se observa o uno de los principales fundamentos es la búsqueda del aumento de la productividad. Lo que yo siempre digo es que muchas veces, y sobre todo desde el punto de vista ambiental, ese aumento de la productividad no significa que sea un aumento de la eficiencia, sobre todo cuando empezamos a evaluar, como les decía previamente, todo lo que es el uso de los recursos naturales. Desde el punto de vista que nos compete hoy en esta jornada, lo que vemos en esta intensificación, básicamente y generalmente, es que ocurre una mayor generación de efluentes y de estiércol, lógicamente en menores superficies, y que sí o sí debemos manejar, ¿sí?, y tratar. Entonces, esta mayor generación de efluentes siempre va a ser muy dependiente. A lo largo de la charla voy a usar mucho la palabra depende, porque no tenemos nada muy estricto para cada producción, sino que depende mucho del tipo de sistema productivo, ¿sí?, del tipo de producción animal, pero también del sistema dentro de cada producción animal. A rasgos generales, podemos decir que la mayoría de los residuos los podemos hacer en tres grandes clasificaciones que nos van a delinear un poco cuáles son las alternativas más convenientes de manejo y de tratamiento para aplicar en cada caso. Entonces tenemos producciones que su mayor foco de residuos se genera un residuo sólido, ¿sí?, en donde generalmente lo clasificamos como aquellos residuos que tienen un porcentaje de materia seca o de sólidos totales superior al 10%. Lo más común que son los feedlots, ¿sí? En los feedlots es muy común un determinado tipo de tratamiento, como es el compostaje, que es todo lo que se está tratando en el otro auditorio. Por otro lado, producto de esta intensificación, como vamos a ver, tenemos estos residuos que no son ni una cosa ni la otra, que por ahí son los más desafiantes a ver cómo lo manejamos, que son los que llamamos semilíquidos o semisólidos, que tienen un contenido de materia seca mucho menor para poder manejarlo como un sólido, pero un poco más complicado para manejarlo como un líquido, sobre todo cuando tenemos que bombear esos efluentes, ¿sí? Generalmente los clasificamos aquellos que tienen un contenido de materia seca entre el 4 y el 10% más o menos. Y los efluentes líquidos, los que conocemos, los que tienen un gran porcentaje, generalmente mayor al 95% de agua, y son los que en este momento, en esta charla, vamos a mencionar. Dentro de las producciones pecuarias, las que tienen una mayor generación de estos efluentes líquidos, como dice el título de la charla, es lo que es la producción de leche, principalmente más allá de que el sistema sea intensificado o no, estabulado o no, todas las instalaciones de ordeño generan un gran porcentaje de efluente líquido
que, como vemos ahí, a ver, estoy medio... Bueno, no sé si tiene puntero esto. No, no tiene. No pasa nada. Sí, pero quería el puntero. Bueno, como vemos ahí, tenemos algunos sectores que son muy puntuales de generación de efluentes líquidos, pero en general tenemos como mucho, en los mejores de los casos, un 4% de sólidos. Estos son valores muy generales, simplemente para que vean, ¿sí?, que tenemos... Pero de 10, gracias. Mucha tecnología para mí. Bueno, entonces lo que vemos acá es algunas caracterizaciones o de algunos casos puntuales o valores muy generales, pero lo que vemos, como les decía, que son efluentes que tienen muy poco contenido de materia seca, ¿sí?, con lo cual sí o sí nos está llevando a o quitando alguna de estas posibilidades de tratamiento, como es, por ejemplo, el compostaje. Dentro de la producción de leche, como decíamos, también tenemos una fuerte intensificación que se viene dando por encierres estratégicos para suplementación de alimento. En algunos casos tenemos pistas de alimentación en donde, para no generar un mayor volumen de efluentes líquidos, se hace un barrido, pero tenemos otro gran problema que ahora no lo vamos a tocar acá, que es la acumulación de sólidos. Pero en muchos establos, sobre todo, que son encerrados, es más común últimamente hacer un lavado que se llama por flashing, ¿sí? Es una capa de agua, una ola de agua que genera un barrido, ¿sí? Tiene varios... ¿Está bien? ¿No está bien? Tiene varios fundamentos, eso, sobre todo lo que es la reducción de tiempos operativos, por eso es muy común asociarlo a sistemas que están intensificados, que están encerrados y demás. Más allá de que al ser un sistema encerrado tenemos una mayor concentración de sólidos, este volumen de agua que se utiliza para lavar sigue generando un efluente muy líquido, pero los volúmenes aumentan considerablemente, ¿sí? Y por otro lado, la producción porcina, todos los sistemas también, los más intensificados, que generalmente presentan este sistema full slat, que en donde el animal está parado sobre una especie de rejillas, debajo hay fosas con líquidos y todo el estiércol se recoge ahí, también generan grandes volúmenes de efluentes líquidos, ¿sí?, como los que vemos acá en... Estoy complicada con el puntero, perdonen. Como los que vemos acá en esta fosa. Lo mismo, tenemos bajos contenidos de materia seca, tenemos muchas variaciones dependiendo también la etapa de gestación del animal, ¿sí? Siempre esto va a ser muy variable y las variaciones en cualquier sistema productivo dependen no solo de la escala, depende de cómo está implantado el sistema, pero sobre todo del manejo de las rutinas de limpieza, de las formas, de la frecuencia, de acuerdo a cuál sea el sistema, ¿sí? Entonces, más allá de eso y a rangos generales, estas producciones nos están generando cada vez volúmenes más importantes de efluentes líquidos, ¿sí? Y que lo que observamos es que en los mejores casos, dimensionado o no, como está ahí esa salvedad, la forma más común de manejarlos es con lagunas. Ahora, muchas veces creemos que la laguna, que de por sí, si lo evaluamos dentro de lo que son sistemas de tratamiento, de manejo, quizás sea el más simple, pero a veces subestimamos esto y empiezan a ocurrir problemas, sobre todo con lo que tiene que ver con el dimensionamiento, ¿sí? Entonces, un poco ahí es donde vamos a tirar un poco de algunas pautas, ¿sí?, para poder que funcionen como disparadores, como les decía al principio. Entonces, cuando un productor nos dice, bueno, sí, tenemos la laguna hicimos la laguna para este sistema productivo. Entonces, yo siempre pregunto, ¿dimensionadas para qué? ¿Sí? Porque no es lo mismo, y ahí vamos a empezar a ver las diferencias, no es lo mismo si dimensionamos una laguna pensando en un uso agronómico, si dimensionamos una laguna pensando en que quiero ir quitándole poder contaminante a ese efluente porque no me queda otra que volcarle un cuerpo de agua, o porque lo quiero reutilizar para limpiar el piso de la instalación como con la práctica del flashing, como les mostraba recién. Entonces, si bien parecen cositas menores, influyen mucho tanto en el diseño como en el dimensionamiento de esas lagunas, ¿sí? Y antes de seguir por ahí con las cuestiones más teóricas, quise poner por ahí algunas que yo digo preguntas o afirmaciones que me encuentro cuando voy a visitar a algún productor, independientemente si es porcino o si es productor lechero, ¿sí? Ha quedado, ahora vamos a mostrar, pero ha quedado muy instaurada la idea de las 3 lagunas,
¿sí? No sabemos para qué, si la vamos a usar agronómicamente, si queremos limpiar el efluente o qué, pero ha quedado muy instaurado el tema de las 3 lagunas. Y a veces, y yo siempre hago foco en esto, son inversiones muy costosas, tanto el movimiento de tierra, la geomembrana, o si hacemos impermeabilización con bentonita, y a veces no sabemos para qué, o no tenemos un objetivo claro, y se termina un poco subutilizando el sistema o mal utilizando, ¿sí? Las preguntas de ¿siempre hay que usar 3 piletas? O la típica, no, la primera es una pileta decantadora. Yo les voy tirando esto y después vamos a ver un poco más de conceptos, ¿sí? Las consultas frecuentes de la impermeabilización. Si tengo la primera decantadora, la segunda, ¿la tengo que impermeabilizar sí o sí? ¿Cuántas lagunas tendría que hacer? Y la típica, ¿me conviene hacerlas en serie o en paralelo? Así voy descansando una. Bueno, la respuesta, como les dije al principio, siempre es depende. Depende de un montón de factores, ¿sí? Entonces, lo primero que yo siempre hago hincapié es, bueno, ¿de qué queremos hablar? ¿O a dónde nos queremos enfocar? ¿En lo que es manejo? ¿En lo que es tratamiento? ¿En lo que es almacenamiento? Y ahora vamos a ver que hay una diferencia muy grande en eso, ¿sí? Primero, me pareció que este esquema podía resumir un poco eso, ¿sí? Como bien sabemos, Provincia de Córdoba es pionera en todo lo que es la normativa de uso agronómico de efluentes pecuarios, ¿sí? Lo cual nos permite hacer una utilización agronómica, ¿sí? Previo a esa normativa teníamos, y sigue existiendo, mejor dicho, una normativa que es específica para vertidos de efluentes industriales, en donde se observa el efluente cuando está, como dice acá, cuando se vierte a un cuerpo de agua. Los parámetros que observamos, las prácticas o los manejos o las tecnologías que aplicamos son muy diferentes y vamos por un camino o vamos por otro. Entonces, primer punto a tener claro es eso. Por un lado, por practicidad, por operatividad, pero sobre todo también por eficiencia propia de cada tecnología o de cada sistema, ¿sí? Entonces, acá un poco de los conceptos, que quizás es medio teórico, pero para que quede claro, cuando hablamos de lagunas de estabilización, esto que siempre quedó, como les decía, quedó instaurado el sistema de triple laguna, estamos pensando en un tratamiento, estamos pensando en degradar materia orgánica que tiene ese efluente. Y como está ahí, como les puse la definición, las lagunas de estabilización son cuerpos de agua que están diseñados para tratar biológicamente un efluente orgánico. Con lo cual, esa afirmación que yo les mostraba al principio, la pileta decantadora, la decantación es un proceso físico, ¿sí? No sería lo más óptimo hacer una laguna, construir una laguna para que nos decante el sólido. Sí, a veces aprovechamos lo que hay y hacemos que se quede más cantidad de sólido, se concentre la cantidad de sólido en la primera laguna, ¿sí? Aprovechando el sistema que tenemos. Pero que quede claro que las lagunas no tienen la función de decantación, ¿sí? Si están bien diseñadas o al menos si hablamos de laguna de tratamiento, ¿sí? Entonces, cuando hacemos una laguna de tratamiento, el objetivo es remover la carga orgánica y los microorganismos patógenos. Además de carga orgánica, nutrientes. ¿Estamos en línea con lo que es el uso agronómico? ¿Qué les parece? No. Justamente en el uso agronómico, ¿qué queremos? Aprovechar todo, ¿sí? Bien. Generalmente se diseñan en serie para mejorar el tratamiento. En realidad ocurren diferentes procesos biológicos, aeróbicos, anaeróbicos, facultativos, que diseñándolos en serie lo que hago yo es optimizar que cada grupo de microorganismos trabaje mucho mejor en cada laguna por separado. Por eso se hacen lagunas en serie, ¿sí? Entonces, no voy a tener la misma cantidad de carga orgánica y de nutrientes en una segunda o tercera laguna que en la primera. Justamente por eso se aprovecha a veces cuando está eso, decimos, bueno, hacemos uso agronómico de la primera, ¿sí? Pero que quede claro que si tengo que diseñar un sistema de cero, si yo quiero aprovechar agronómicamente, no es necesario las 3 lagunas. ¿Se entiende más o menos? Bien. Y acá, dentro de lo que son lagunas de estabilización, existen las lagunas anaeróbicas, facultativas, aeróbicas. Hoy en día hay productores que siguen hablando de, tengo la laguna, la tercera es aeróbica. Bueno, si vamos a lo que es el concepto puntual de esto, una laguna aeróbica tiene que tener oxígeno disuelto, una determinada cantidad de oxígeno disuelto. Estos materiales, sean porcinos, sean bovinos, tienen mucha cantidad de materia orgánica, ¿sí? Esa materia orgánica, cuando entra a un medio líquido, biológicamente y químicamente consume todo ese oxígeno. Con lo cual, la única que nos queda es una laguna anaeróbica, es decir, sin oxígeno.
Por eso yo siempre digo, diseñada adrede o no, si tengo 2 lagunas, la primera siempre va a ser anaeróbica. ¿Se entiende? Bien, ahora, de ahí a que vayamos, que el sistema de triple laguna nos asegure que la tercera es aeróbica, es muy complicado. ¿Por qué? Porque seguimos teniendo mucha cantidad de materia orgánica y para asegurarnos de eso, tenemos que tener oxígeno, aireadores que nos estén inyectando oxígeno en la laguna y que sí nos aseguran bajar esa cantidad de materia orgánica a los niveles que nos pide la normativa. Si no, no es tan fácil con estas cargas. ¿Se entiende? Bien. En cada una de estas lagunas ocurren diferentes procesos biológicos, ¿sí?, que nosotros con el diseño potenciamos o ayudamos a que ocurran esos procesos. Por eso también siempre la primera laguna, como digo, diseñada correctamente o no, con los parámetros que después vamos a ver o no, siempre se hace más profunda, ¿sí? Esa idea también está bastante instaurada, que la primera es más profunda. Y no es para que decante más, sino al ser más profunda lo que hago es favorezco a que la mayor parte de la columna de ese fluente líquido no esté en contacto con el oxígeno del aire y por lo tanto favorezco a ese proceso anaeróbico, ¿se entiende? De hecho, no vamos a hablar de biodigestores, pero un biodigestor básicamente funciona, o como bien que dice gases, bueno, ay, estoy mal con el puntero, perdón. Acá, como ven que dicen gases, bueno, estos gases en realidad es el biogás, ¿sí? Producto de todo ese proceso anaeróbico estoy generando biogás. Eso ocurre en la primera laguna. A veces, si tenemos más lagunas y no están bien dimensionadas, puede ocurrir en la segunda y en la tercera. Pero yo no les puse acá un video para que lo vean, pero es muy común muchas veces observar en una primera laguna un burbujeo. Ese burbujeo es el típico del biogás, ¿sí? Y nos está indicando claramente que esa laguna, como vuelvo a decir, dimensionada o no, es anaeróbica. Bien, en general, para hacer un correcto diseño de las lagunas de estabilización, se trabajan con diferentes flujos, sistemas de flujos, ¿sí? Entonces acá empieza lo que es el sistema flujo-pistón, el sistema mezcla compuesta, bueno, mezcla completa, perdón. Para eso, ahora vamos a ver, es muy importante conocer qué es lo que tenemos que va a entrar a esas lagunas, qué carga orgánica, con qué velocidad de carga, qué volúmenes y demás, ¿sí? Pero lo que quiero que vean es que de ahí y de cuando se hicieron los primeros trabajos allá en INTA Rafaela, el sistema de triple laguna, de ahí también ha quedado muy instaurado este sistema de triple laguna. En este caso se los puse el esquemita completo porque acá sí necesitábamos que esas lagunas funcionen como un sistema de tratamiento porque buscábamos bajar la carga lo máximo posible para limpiar lo máximo posible ese agua para reutilizarla para lavar el piso de la instalación, ¿sí? Esa es la razón. Si nosotros tuviésemos que disponer a un cuerpo de agua, quizás tenemos que aún potenciar más esa tercera laguna o hacerle un tratamiento terciario como son los humedales y demás, ¿sí? Pero que quede claro la diferencia. ¿Se entiende hasta ahí? Ojo, que sean diseñadas para el tratamiento no significa que no haya que cada tanto extraer el material sólido, la biomasa que se va generando en las lagunas, porque además el proceso biológico sigue funcionando, se van generando sólidos, algunos van decantando, ¿sí? Sí o sí tenemos que hacer, pero no es el mismo objetivo, ¿se entiende? Pensando siempre en el diseño, en el volumen a almacenar y demás. Entonces, en estos sistemas, lo que se evalúa, como ven acá, vamos viendo cómo a través de las diferentes etapas va bajando, por ejemplo, ahora lo vamos a ver este parámetro, el contenido de materia orgánica. Yo me tengo que asegurar que al final de todo el esquema del sistema de tratamiento, ese contenido de materia orgánica haya bajado generalmente más de un 60%, me tiene que asegurar un sistema de triple laguna, ¿sí? Bien, ahora, las lagunas de almacenamiento, las que por ahí van directo abocadas a lo que es el uso agronómico, también están diseñados, pero están diseñados para contener un determinado volumen para un determinado tiempo, para luego darle un uso como enmienda. Lógicamente, que acá también van a ocurrir, no es porque yo digo, vos sos de almacenamiento y vos sos de estabilización, a vos no te ocurre ningún proceso biológico y a vos sí. Sí, seguro que sí, pero no estoy potenciando eso, ¿se entiende? Entonces, acá van a ocurrir diferentes procesos biológicos que van a estabilizar en cierta medida y esto está muy alineado con lo que piden las normativas, que ahora lo vamos a ver, los tiempos de almacenamiento y demás, ¿sí? Pero acá no necesito 2 o 3 lagunas. Ahora lo vamos a ver, pero con una laguna bien dimensionada es suficiente. ¿Se entiende?
Bien, ahora les voy a algunos conceptos previo a continuar con esto, que seguramente ya se han mencionado y son muy conocidos. Lo que es economía circular, hoy lo que tratamos es justamente de, como dice ahí, de pasar de este concepto de economía lineal, en donde creíamos que todos los recursos que nos daba la naturaleza eran infinitos, hacíamos el proceso productivo, lo que no nos servía lo desechábamos y listo, y un poco eso está alineado a estos sistemas de tratamiento para degradar, en donde lo que generaba cualquier sistema productivo se trata y se vuelca, por ejemplo, se dispone o se va a una disposición final, ¿sí? Hoy, justamente, lo que se trata es esto, economía circular, es decir, trato de disminuir la cantidad de residuos que genero y los que genero volverlos a introducir al sistema para darles el mismo uso o otro uso, ¿sí? Las famosas 5R que están ahí. Entonces, vieron que el título de la charla era purines, tratamiento de purines, ahora hablamos de efluentes, en realidad tratamos de que sea lo mismo, si bien Provincia de Córdoba en la normativa habla de efluentes, sepan que en este caso es una cuestión de concepto, pero lo que se trata es justamente de esta visión de que no se vea como un efluente, como algo que, que no sirve más, sino como un purino, como un subproducto al cual yo, haciéndole un determinado manejo, lo puedo aprovechar y reingresar dentro de mi sistema, ¿sí? Entonces son muy comunes estas palabras, aprovechamiento, valorización, ¿sí? Entonces, frente a esto, en realidad, tenemos como dos posibles o dos grandes caminos, ¿sí? El efluente líquido se va a generar, como vimos al principio. En algún lado lo vamos a tener que disponer, a menos que, no es lo ideal, pero tengamos pendiente y nos olvidemos, ¿no? Pero supongamos que no, lo tenemos almacenado. Bueno, ¿cómo nos podemos plantar frente a esto? Por un lado, como un problema a resolver, ¿sí? Es decir, bueno, yo tengo mi instalación de ordeño, vuelvo a decir, dimensionado o no, cerquita, lejos, bien hecho o no, tengo un lugar donde tengo ese efluente, sé que con más o menos tiene más o menos nitrógeno, más o menos materia orgánica, entonces hago una distribución, pero porque en realidad tengo que limpiar esa laguna porque necesito el espacio para almacenar más efluentes y sé que algo de nitrógeno, de fósforo, potasio y un montón más de minerales voy a estar distribuyendo. Ahora, sin una planificación ni nada, simplemente como una medida necesaria, ¿sí? Porque necesito ese espacio, ¿se entiende? Ahora, ¿cuál sería lo ideal? Verlo como una oportunidad de aprovechamiento y las charlas que vienen después justamente van a hacer bien foco en esto. Pero es decir, bueno, yo tengo el efluente, ¿sí? Si lo tengo en una laguna dimensionada, impermeabilizada y demás, muchísimo mejor. Ahora, si yo le agrego un poquito más, es decir, bueno, hago una planificación, conozco, hago una medición, saco muestras, puedo evaluar qué cantidad o qué composición tiene ese material, ¿sí? Lo que tengo que trabajar es cómo optimizo eso para aprovecharlo de la mejor manera. ¿Se entiende? Bien, entonces, volvemos a esto. Cuando algún productor nos dice, necesito hacer lagunas, o estoy haciendo un criadero nuevo, necesito hacer lagunas, o voy a poner un tambo nuevo, ¿de cuánto hago las lagunas? ¿Qué hago? Las preguntas que veíamos hoy, ¿no? Entonces yo lo que primero digo es, ¿cuál es tu objetivo? ¿Sí? Y la vez pasada escuché una charla que me gustó mucho que decían, en realidad tendríamos que responder ¿por qué o para qué? Y decían, el para qué nos da el motivo, el por qué nos da la excusa, ¿sí? ¿Para qué? No perdamos de vista el objetivo. ¿Para qué? ¿Para qué voy a hacer yo las lagunas? ¿Para hacer un aprovechamiento agronómico? ¿Para hacer un reuso de agua como el que veíamos? ¿Para hacer un vuelco de agua? ¿Sí? ¿Y por qué? Y porque quiero aprovechar y tengo las maquinarias, porque en realidad tengo un agua con una altísima conductividad. No voy a hacer las lagunas para degradar y disponerla a un cuerpo de agua porque si no destrozo mis suelos, ¿sí? Porque no tengo superficie disponible. Bueno, no perder de vista ese objetivo, tener muy en claro y ahí nos empezamos a delinear qué volúmenes necesitamos, qué superficie, qué disposición de lagunas, ¿sí? Pero para eso no podemos decir, bueno, hacete una laguna, si vos querés hacer uso agronómico, haz una laguna de 10 por 10 por 3 y ya está. No, yo tengo que conocer qué estoy generando para poder justamente hacer una laguna, a una laguna o cualquier sistema de tratamiento, ¿no? Hoy estamos hablando de laguna. Pero si yo no conozco qué estoy generando, es imposible hacer algo que se sostenga y que funcione en el tiempo. ¿Se entiende? Entonces, el primer punto siempre es qué, cuánto y cómo estoy generando, ¿sí? Poder ponerle números, poder saber. No es lo mismo si estoy generando 10 a si estoy generando 50.
si estoy generando 10 con 5% de materia seca o si estoy generando 50 con 1%, ¿sí? Eso nos empieza un poco a delimitar también, ¿sí? Pero a su vez, el empezar a ponerle números, hay un punto fundamental que es un poquito más atrás. Yo siempre digo, no miremos solamente, bueno, estoy generando 10, hago una laguna para estos 10. Miro un poco para atrás y veo si esos 10 los puedo reducir, ¿sí? Hoy el tema uso de agua, con esto de las intensificaciones, está muy demandado y es súper importante, ¿sí? Tratar de lo que hablamos de buenas prácticas, de reducir el consumo, de detectar puntos críticos. Entonces, ponerle números y conocer lo que estoy generando para poder hacer una laguna, una separación de sólidos o la alternativa que yo quiera, no solo me ayuda a eso, sino me ayuda a ser consciente, ¿sí?, de cuánto estoy generando y cuánto podría reducir. Y esto vale para el productor, vale para el asesor, ¿sí?, y vale para nosotros que trabajamos en esta institución como para decir, bueno, mira, acá con esta práctica podés reducir esto. ¿Se entiende? Y por otro lado, no olvidarnos de que ese efluente se está generando dentro de un sistema, ¿sí? No está aislado. Entonces, evaluar en qué sistema productivo estoy, qué escala, qué proyección de crecimiento. Es muy común encontrar lagunas que se van desbordando y que después les voy a mostrar una imagen, vamos haciendo más lagunas porque ya no sabemos dónde meter el efluente, ¿sí? Tener en cuenta las condiciones climáticas, que muchas veces, cuando empezamos a ver en qué contexto estoy, empezamos a detectar también limitantes. Por ejemplo, hay zonas que tenemos la piedra muy cerca de superficie, entonces no podemos proyectar una laguna muy profunda. Tenemos zonas en que están con mucha pendiente o muy cercanas a un cuerpo de agua. Bueno, hay un montón de cuestiones que tenemos que evaluar. No olvidemos que estamos dentro de un sistema, ¿sí? Y lo mismo también condicionantes. ¿Por qué? Porque si yo conozco mi efluente y está generando mucha cantidad de sólidos, y si voy a hacer una laguna sin separación previa, y esa laguna la voy a tener que hacer demasiado grande o me voy a tener que acostumbrar a limpiarla con una frecuencia muchísimo mayor. ¿Se entiende? Por eso la importancia. Y a veces, cuando hacemos esta evaluación, tenemos que volver y quizás cambiar un poco el objetivo, ¿sí? Por más que nosotros digamos, no, yo quería hacer esto, bueno, pero hay limitantes que te están diciendo, ojo, que este sistema no se te va a poder sostener por mucho tiempo, ¿sí? Entonces, hacer todo este trabajo previo no significa que nos va a asegurar el éxito total de lo que hagamos, pero por ahí vamos a estar con más seguridad, ¿sí? Y sobre todo pensemos que son inversiones costosas y que muchas veces la limitante de hacer sistemas de tratamiento justamente es la cuestión económica, ¿sí? Bien, y lo otro que siempre digo es adaptemos, no copiemos y peguemos, porque yo sé que un criadero de 1000 madres tiene el mismo, o sea, maneja igual que yo el sistema y él hizo esas 3 lagunas porque así yo hago lo mismo y capaz que a mí no me funciona. Entonces, conozcamos nuestro sistema, conozcamos nuestro entorno y adaptemos quizás un mismo manejo pero adaptado a nuestra realidad, ¿sí? Entonces, y por último, ¿qué nos dicen las normativas? Las normativas, esto que decíamos, verlo como algo que se puede valorizar, ¿sí? Una vez, ya no me acuerdo a quién se lo escuché, que dijo que esos efluentes que se están generando en realidad son recursos fuera de lugar. Porque si nosotros nos vamos a la cantidad de nutrientes que consume el animal y lo que queda en el estiércol, generalmente es alrededor del 70%. Entonces, todo el nutriente que nosotros le pusimos a la alimentación del animal, mucho nos está quedando, no solo que no lo estamos aprovechando, sino que estamos contaminando, ¿sí? Entonces, todas las normativas, con algunas diferencias, las que existen hoy en día, lo que nos están diciendo es, ojo, valoricemos que tenemos un recurso, ¿sí? Sobre todo apuntan a esta valorización agronómica, no me voy a detener más porque los chicos después van a hacer mucho más hincapié en esto. Solamente para que sepan que, como les decía, Córdoba tiene la normativa que fue pionera y Buenos Aires, un año después, también tiene una resolución que apuntan exactamente al uso agronómico, ¿sí? Y, como decíamos, volvemos a ver esto. ¿Cuándo aplica una y cuándo aplica otra? Bueno, tenemos este esquemita en donde la utilización agronómica está normada por, valga la redundancia, por esta normativa que les decía, y si no tenemos la normativa de vertidos industriales. Lo voy a pasar rápido. Córdoba, la diferencia por ahí, la principal diferencia entre las dos normativas, Córdoba aplica a todas las producciones intensivas, leche, carne, porcino y avícola. La diferencia con las normativas anteriores es que incorpora el suelo como cuerpo receptor y se establecen requisitos mínimos.
Este requisito, que seguramente todos lo conocen y que se está justamente ahora evaluando o reevaluando, es el almacenamiento de ese efluente durante 120 días, ¿sí? Bueno, después lo que el productor del residuo puede aplicar o puede vender, hay que hacer un plan de aplicación, ¿sí? Que se van haciendo presentaciones anuales. Y justamente lo que apunta es, como yo les decía, en la laguna, por más que sea de almacenamiento, ocurren diferentes procesos, ¿sí? Que reducen un poco el riesgo de transmisión de ciertos patógenos contra un efluente crudo y permiten un mayor aprovechamiento porque dentro de esa laguna se están generando muchos procesos que se están mineralizando muchos de esos compuestos, ¿sí? Con lo cual, desde el punto de vista agronómico, es beneficioso. Ahora, el problema son los tiempos de almacenamiento, que muchas veces cuando empezamos a hacer cuentas de cuánto tendría que ser la laguna, se hacen muy costoso de implementar, ¿sí? Rápidamente, un poco también juntando un poco de lo que han visto los productores, siempre la pregunta es, bueno, ¿y cómo calculo esos 120 días? ¿Sí? Y tenemos un abanico de respuestas, ¿sí? Ahora, yo simplemente, por ahí lo más común o lo que sale siempre primero es, bueno, a ver, por ejemplo, perdón que muchos de los ejemplos son de tambo, pero estuve 15 años en Rafael, así que la lechería. Por ejemplo, un tambo de 100 vacas. Tomamos un valor conservador de 50 litros de efluentes o de purines por vaca por día. Tiene que estar almacenado 120 días. 100 por 50 por 120, 600. Hago un cubo de 20 por 10 por 3. ¿Les parece que está bien eso? A ver, ¿quién responde? ¿Nicolás? No. A otros productores les han dicho, no, pero hace 2 de 120 días. Entonces tenés 120 días en una, 120 días en otra. ¿Está bien eso? En realidad las normativas no nos dicen tampoco cómo calculamos esos 120 días. Lo único que por ahí se observa es esto. Muchas veces no consideramos que las lagunas no son un cubo o un rectángulo perfecto, ¿sí? Tenemos los taludes internos, las pendientes internas, que cuando empezamos a ponerle número a esos volúmenes, eso implica un volumen altísimo. Y después suceden los casos de, no, yo la diseñé, me dijeron para 120 días, me duró 60. ¿Qué pasó? Bueno, pasó esto, ¿sí? Esta es uno de los problemas que vemos. Perdón, es una charla un poco con problemas más que soluciones, pero un poco les dije que era para que sea disparador. Por ejemplo, esto es un caso muy puntual, eran 2 lagunas diseñadas exactamente con el mismo objetivo, ¿sí? Tenían en principio la misma pendiente interna, pero cuando lo fuimos a hacer, los suelos eran muy diferentes. Uno un suelo muy arcilloso, el otro un suelo muy arenoso, ¿sí? Y encima con piedras. ¿Qué pasaba? Si nosotros hacíamos la pendiente como la de la Laguna Roja, la geomembrana no iba a durar mucho, con las piedras no podíamos compactar y además el riesgo de desmoronarse. Con lo cual, sobre la marcha tuvimos que cambiar esas pendientes, ¿sí? Al cambiar esas pendientes, si no ampliamos ese volumen, tampoco nos permitiría lo que estábamos dimensionando. El papel soporta todo siempre, ¿no? Entonces, por eso vuelvo a hacer hincapié la importancia de conocer qué genero y en qué sistema estoy. Pero además de eso, yo siempre le digo a los productores, pero pará, porque durante esos 120 días pasan un montón de cosas, ¿sí? Pasan precipitaciones, pasa evaporación, que dependiendo cuándo yo esté proyectando vaciar esa laguna, voy a estar en un momento de mayor precipitación, de mayor evaporación, pero además, de acuerdo al manejo previo que yo le haya hecho a ese efluente, voy a tener una mayor o una menor cantidad de sólidos sedimentados que ocupan un volumen y durante esos 120 días empiezan a ocupar cada vez más volumen. Y dependiendo cuál sea la procedencia, bueno, ya termino. Dependiendo cuál sea la procedencia de ese efluente, voy a tener más factibilidad o no de que se me formen costras, ¿sí? Entonces, todo eso en definitiva, ¿qué me está haciendo? Me está reduciendo ese tiempo de almacenamiento, ¿sí? Por eso vuelvo a hacer hincapié en la importancia de conocer el sistema en particular. Entonces, lo que nosotros siempre le proponemos a los productores es, bueno, vas a hacer una laguna de almacenamiento, ya evaluamos todo lo anterior, ¿no? Bueno, tener en cuenta la escala y el tipo de sistema, poder hacer un balance hídrico zonal, esto que les decía, bueno, cuánto llueve, cuánto se evapora. Sistemas intensificados, cada vez tenemos más superficies de techos o de pisos, que si no hacemos una derivación o un aprovechamiento del agua de lluvia, otro gran tema que no lo tocamos acá, todo ese gran volumen, sobre todo con estas precipitaciones cada vez más intensas, ingresa a la laguna, nos quita volumen de almacenamiento. Tener en cuenta esos sólidos decantados, si previamente hago separación de sólidos o no.
considerar cada vez más estos eventos climáticos extremos y no dejar de vista tampoco un determinado porcentaje de seguridad. Por ahí esto nos empieza a asegurar un poco que la laguna aguante el tiempo que nosotros queremos, ¿sí? Pero a su vez no olvidemos que esto lo tenemos que adecuar a las superficies disponibles, al tipo de suelo, a la disponibilidad de maquinaria, ¿sí? A los requerimientos operativos. Me voy a apurar porque ya me pasaron cartelito ahí. El uso agronómico, supongo que los chicos después lo van a tocar, así que no voy a hacer hincapié, simplemente para que vean un poco que además en las lagunas durante esos 120 días ocurre cierta estratificación y sedimentación que condiciona mucho dónde se encuentran la mayor cantidad de los nutrientes que yo quiero aprovechar, ¿sí? Entonces, ahora no me voy a detener porque el tiempo corre, pero para que vean cómo esto lo podemos observar en lagunas tanto porcinas como de tambo, esta variación en dónde se concentran los nutrientes, ¿sí? Por eso la importancia de la homogenización. Ahora, ¿qué pasa con esta homogenización? No cualquier laguna a veces se la banca, ¿por qué? Por la geomembrana, por las pendientes internas, ¿sí? Entonces, tengamos también cuidado en esto. Fíjense, en esta laguna, con esta pendiente tan suave, si ponemos un agitador de esto y por más que a veces los agitadores vienen con un pie y demás, el riesgo de romper la geomembrana es altísimo. Entonces, evaluar todas estas cuestiones previo a mover algo de tierra. ¿Se entiende? Otro tema que vemos es el tema de los taludes, ¿sí? Antes, cuando no era común tener lagunas impermeabilizadas, si no llegábamos con la manguera del tanque para limpiar la laguna, se hacían, no sé si alcanzan a ver acá, zanjitas, ¿sí? Entonces nos permitía llegar más fácil a la laguna. Hoy, si tenemos lagunas impermeabilizadas, eso no lo podemos hacer. Con lo cual, prestar atención al momento de dimensionar que este talud tenga mínimo 3 metros para que las maquinarias que necesiten acceder, ya sea tanque o removedor, puedan hacerlo. ¿Se entiende? La otra es las lagunas. Muchas veces se dimensionan lagunas. Esta, bueno, no le puse la medida acá, pero esta laguna tiene casi 100 metros de ancho, ¿sí? ¿Cómo hacemos para acceder a toda la laguna con estos equipos? ¿Sí? Pensemos eso de antemano, ¿para qué vamos a usar la laguna? Que también nos va a condicionar el dimensionamiento. ¿Sí? A ver, ya termino, Nico. Fíjense, esta es una laguna porcina, tiene un agitador que tiene mucha potencia el motor y sin embargo, fíjense qué pasa. Hay un montón de la laguna que ni se entera que está el agitador, ¿sí? Con lo cual, ese aprovechamiento agronómico lo más probable es que no sea lo más homogéneo que pueda ser, ¿se entiende? Y que tampoco la pueda limpiar al extremo. Este productor me decía, hace 11 años que tengo el criadero. Limpié 4 veces la laguna. Ah, le digo, pero bien entonces. No, me dijo, pero la primera la limpié recién a los 7 años y ahora todos los años si no la limpio, se me rebalsa. Claro, porque nunca la vamos limpiando bien, ¿sí? Bueno, y lo que observamos también es, lo que les decía hoy, que cada vez tenemos que ir haciendo más cantidad de lagunas porque ya no sabemos dónde poner los efluentes, ¿sí? Y lo que les quiero mostrar es la diferencia. Este sistema, este criadero, es un criadero nuevo que antes de poner los galpones empezó a sacar cuentas de cuánto iba a generar, ¿sí? De qué volumen y qué quería hacer con eso. Fíjense la diferencia de la laguna, fíjense el ancho de la laguna, fíjense el largo, ¿sí? Entonces, acá hace 4 años que están haciendo un aprovechamiento agronómico, ¿sí? Y la laguna nunca se les rebalsó. Fíjense que no tiene siquiera descarga, que bueno, no sería lo correcto, pero no tiene una descarga la laguna por si se rebalsa, ¿sí? Entonces, fíjense la importancia de conocer todo el sistema de antemano. Y también la forma de la laguna va a condicionar mucho cuál es la forma de aplicación. Si yo hay sistemas, no me voy a detener tampoco, pero hay sistemas que me permiten distribuir un material con mucho sólido, no importa, pero hay sistemas que requieren que ese efluente no tenga tantos sólidos. Entonces, ojo ahí también cómo dimensiono esa laguna, de dónde hago la toma y demás, ¿sí? Ya termino. Lo que hablamos al principio lo voy a pasar de largo. Cuando hablamos de lagunas de estabilización, no nos basamos en todo esto que vimos antes, sino nos basamos en parámetros que nos da la normativa, que lo que nos dan es una idea es una medida indirecta, la DBO sobre todo, de cuánta materia orgánica tiene ese efluente que se puede biodegradar, ¿sí? La DQO es
químicamente, se puede degradar químicamente, pero en definitiva nos dan una idea del contenido de materia orgánica. Y sobre eso es lo que se basan las normativas. Y como decíamos hoy, cuando hacemos un sistema de tratamiento, lo que queremos lograr es que esos parámetros de materia orgánica, de sólidos suspendidos y demás, bajen lo máximo posible y por eso el diseño cambia totalmente, ¿sí? Bueno, un poco acá son los parámetros que tengo que tener en cuenta para poder dimensionar esto. Fíjense que es muy diferente, tengo que tener en cuenta la carga orgánica, qué volumen de ingresos, ¿sí? Bueno, hay un montón de parámetros que para lo que veíamos antes, para el almacenamiento, no los necesito tener en cuenta, ¿sí? Y por último, esto les voy a mostrar, es un caso para que vean cómo dos sistemas muy similares, acá se estaba construyendo, no pude actualizar las fotos, cómo dos sistemas muy similares tienen lagunas diferentes. Este sistema, un sistema de compost barn, en donde la limpieza de las calles se hace por scraper, ¿sí? Se hace la limpieza en seco de todo el estiércol que queda donde están los animales comiendo. Entonces, en este sistema, no sé cómo vuelvo acá. En este sistema, todo ese estiércol va a una canaleta, ¿sí? Y esa canaleta viene agua reutilizada, empuja ese sólido, va a una cámara que acá en este momento se estaba construyendo y va a una laguna. Una única laguna donde al final se toma ese líquido vuelve y empuja ese sólido. ¿Se entiende? Ahora, este sistema es un sistema que va a funcionar similar, ¿sí? Que también tiene compost barn, pero acá la limpieza se va a hacer por flashing. Con lo cual, fíjense que mínimamente tenemos que tener dos lagunas, ¿para qué? Para poder degradar, y tenemos separación de sólidos, ¿sí? Para poder degradar y limpiar, porque ese agua, las dos se reutilizan, pero en el primer caso no pasa por donde están los animales, con lo cual el riesgo de patógenos no sé si queda bien decir no nos interesa, pero en realidad no es el foco. En este caso, como se hace un flashing, sí tenemos que tratar de limpiar al máximo ese efluente, por eso son las dos lagunas, ¿sí? Fíjense, un mismo caso, lo que nos cambia es la forma de limpieza y por eso tenemos que cambiar la cantidad de lagunas. ¿Se entiende? Por lo tanto, está buenísima toda la teoría, el papel soporta todo, los números todos, pero no perdamos de vista que además de la eficiencia que queremos lograr, lo que pesa mucho acá es la operatividad. Si no somos capaces de sostener el sistema que planteamos, la eficiencia se nos va a pique, ¿sí? Entonces yo siempre digo que el sistema, además, cuando se habla de los sistemas sostenibles, es un sistema productivo sostenible, social, económico, ambiental, yo siempre le agrego la sostenibilidad operativa. Si nosotros logramos esa sostenibilidad, quiero hablar rápido, no puedo, vamos a lograr una mayor eficiencia del mismo sistema instalado, ¿sí? Fíjense, creo que con esta imagen resumimos todo, ¿no? Lagunas impermeabilizadas, separación de sólidos, ¿sí? Pero fíjense que no hacemos un correcto mantenimiento de la laguna y algo tan simple, fíjense el riesgo que lleva, ¿sí? Entonces, por eso, para mí y para cerrar, la gestión de los efluentes tiene que tener como es un rompecabezas, ¿no? Por un lado, el manejo del purín, trabajar sobre la optimización y el aprovechamiento, pero no perder de vista de que tiene que complementarse perfectamente con la realidad y con la factibilidad operativa, ¿sí? Entonces, lo que proponemos siempre desde INTA es esto, una visión integral, un uso eficiente de recursos, valorizar los residuos, ¿sí? Pero no perder de vista las demandas y las necesidades. Y para eso lo que siempre trabajamos son estrategias de manejo, tratamos de evaluar y adaptar alternativas y tecnologías, aplicar buenas prácticas y, bueno, un poco lo que, como hacen los chicos, elaboración de protocolos de uso agronómico. Y para terminar, esta imagen, fíjense, esta no sé si la conocen, es la parábola de los, creo que son 7, 2, 4, 6, no, me sobra uno, de los 6 sabios ciegos, ¿sí? Todos conocen mucho y cada uno lo que toca sabe perfectamente lo que está haciendo. Ahora, fíjense que todos ven una realidad diferente, ¿sí? Entonces yo creo que lo que tenemos que hacer es trabajar fuertemente en esto, en unificar criterios, en darle una visión integral, no porque sea un efluente es totalmente malo, ni porque con el afán de hacer un aprovechamiento agronómico distribuyo todo como venga, ¿sí? Tratar de unificar criterios y darle una visión integral. Para cerrar esta frase, en que me gustó mucho, mi mayor fortaleza como consultor es ser ignorante y hacer algunas preguntas, y creo que estamos en el ámbito adecuado para poder trabajar en esto, ¿no? En complementar lo que es institucional, los productores, las empresas y no perder de vista la investigación y la extensión. Muchas gracias.